Hola, hoy nos vamos a sumergir en dos teorías pedagógicas fascinantes que buscan, en esencia, devolverle el corazón a la educación. Vamos a ver cómo algo tan aparentemente simple como los colores, unas capas y los sentidos pueden en realidad construir un puente hacia una formación mucho más humana, mucho más significativa. Empecemos este recorrido. Y esta idea, bueno, es justo el corazón de todo lo que vamos a ver. La educación no como una autopista por la que hay que pasar sí o sí, sino como un puente, una invitación. Esta metáfora del puente nos va a guiar para explorar cómo podemos reconectar el conocimiento con el propósito, con el sentido de la vida. Claro que, para poder construir ese puente, primero hay que entender el abismo que tenemos enfrente. La educación hoy por hoy está en una encrucijada, y se siente por todas partes la urgencia de encontrar un nuevo paradigma. Aquí está el nudo del asunto. Por un lado, una presión enorme por los resultados medibles, estandarizados, casi como si fuera una línea de producción. Y por el otro, la necesidad cada vez más urgente de formar personas completas, seres humanos que piensen, que sientan, que creen. Esta tensión es el punto de partida de nuestra búsqueda. Y estas tensiones se pueden desglosar en tres presiones principales. Primero, la que ya mencionamos, la obsesión por los resultados. Segundo, la aceleración constante, el no hay tiempo que perder. Y tercero, la fragmentación del saber, como si la historia no tuviera nada que ver con el arte o las matemáticas con la música. Juntas, estas tres fuerzas terminan por desconectar el aprendizaje de la vida real. Ok, ya entendimos el problema. Ahora, ¿cómo empezamos a construir ese puente? Bueno, la primera pieza clave nos la da la visión humanista de José Antonio Fernández Bravo. Él nos ofrece los cimientos, y lo hace a través de un concepto precioso: los 7 colores del aprendizaje. Y es que esta frase lo dice todo, ¿verdad? Revela la esencia de su filosofía. Todo empieza con un acto de humildad, la disposición a escuchar al niño, a aprender de su lógica, en lugar de simplemente llegar e imponer la lógica del adulto. Y esto, de verdad, es un giro de 180 grados. El rol del docente cambia por completo. Ya no es solo alguien que transmite información, sino que se convierte en una especie de investigador de la mente infantil. La clave no es corregir, sino entender por qué un niño razona como razona, y reconocer que en su mundo esa lógica tiene todo el sentido. Así que aquí la tenemos, su paleta de colores. Y no es solo una metáfora bonita, ¿eh? Cada color es una dimensión humana fundamental para aprender. Todo arranca con el rojo, que es la confianza en uno mismo, el cimiento de todo. De ahí pasamos al naranja, el querer hacer, la motivación. Y así seguimos hasta llegar al morado, que es la capacidad de crear. Juntos, estos colores pintan un retrato de la persona completa en su proceso de aprendizaje. Ok, entonces, si los colores de Bravo son los cimientos, la pedagogía puente viene a ser como los planos, la estructura de ese camino que va a conectar cualquier contenido, por abstracto que parezca, con un sentido mucho más profundo, más humano. Este modelo nos muestra cómo cualquier tema puede ser un viaje de profundidad. Se empieza en la superficie, en la capa operativa, lo técnico, el cómo se hace. Luego se baja a la capa aplicativa. ¿Y esto para qué sirve en mi día a día? Se sigue hasta la estratégica y la reflexiva, para finalmente llegar a la capa existencial, donde surgen las grandes preguntas. Es un camino que transforma la simple información en algo verdaderamente humano. Y si las capas son el camino que cruzamos sobre el puente, estos 4 sentidos son, digamos, el paisaje que vemos al llegar al otro lado. Es el para qué de todo el viaje, porque el propósito final de educar no es acumular datos, sino crecer como persona, fortalecer nuestros vínculos, ayudar a transformar la comunidad y, en última instancia, encontrarle un sentido a la vida. Y aquí es donde la magia ocurre, porque estas dos teorías no son 2 caminos paralelos. No, se entrelazan para formar un solo modelo, uno superpotente y coherente. Vamos a ver cómo se tejen. Piénsenlo así. Una cosa es tener una linterna y otra muy distinta es tener el mapa. Los colores de Bravo son esa linterna que ilumina la mente del niño, su lógica, aquí y ahora. Y las capas del puente, bueno, ese es el mapa que nos guía en el viaje largo hacia el sentido. Una nos da la luz, la otra nos da el camino. Aquí es donde todas las piezas encajan a la perfección.
Fíjense bien en la tabla. Tomemos el color rojo, que es creer en sí mismo. Esto se conecta directamente con la primera capa, la operativa, o sea, tener la confianza para dominar lo básico. ¿Y a qué nos lleva? Al sentido personal, a encontrarse. O miren el amarillo, descubrir. Se vincula con la capa estratégica, la de elegir caminos, y nos impulsa hacia el sentido social, de transformar la comunidad. Es una cadena de significado perfecta. Entonces, la fórmula es esta, y es muy clara. La estructura del puente, que son las capas, más la humanidad del arco iris, que son los colores, nos llevan directo al horizonte, que son los sentidos. Es la síntesis visual que nos muestra el destino de este viaje pedagógico. Muy bien, todo esto suena muy bonito en teoría, ¿verdad? Pero, ¿y esto cómo se come en el día a día? ¿Cómo se lleva esto a un aula real con niños y niñas de carne y hueso? Pues vamos a ver ejemplos muy concretos. Ojo con esto, porque parece un detalle, pero es un cambio de mentalidad gigantesco. Dejar de usar la palabra error, que viene cargada de juicio, de fracaso, y empezar a hablar de ensayo. Un ensayo es un intento, una búsqueda valiente, un experimento. Este simple cambio de lenguaje tiene el poder de transformar por completo la cultura de un salón de clases. El ejemplo de los caramelos es buenísimo para entender esto. Ante una respuesta que parece incorrecta, la visión de siempre que ve, pues eso, un error matemático que hay que corregir. Pero la visión de Bravo va mucho más allá. Busca la lógica que hay detrás de ese supuesto error. La pregunta es simple. Tienes 10 caramelos y te comes 5, ¿cuántos te quedan? Y la respuesta del niño es, genial. No me puedo comer 5 caramelos porque vomito. Es brillante, porque su respuesta no es abstracta. Está anclada en su realidad corporal. Y ahí está la clave de todo. El niño no está equivocado, para nada. Está razonando desde un lugar que es totalmente válido y real para él. Su propio cuerpo, su experiencia. La lección para el docente es inmensa. El trabajo no es solo corregir, sino descubrir esa lógica y construir a partir de ella. Y hay otro ejemplo que me encanta. Unos niños cantaban que los rectángulos tienen ojos. El maestro, en lugar de saltar a corregir y decir, no, los rectángulos son figuras geométricas, etc., ¿qué hizo? Se puso a cantar con ellos. Priorizó el vínculo, la confianza. Primero se construye la relación y sobre esa base segura, después se construye el conocimiento. Entonces, ¿cómo se traduce esto en estrategias que se pueden usar mañana mismo en clase? Bueno, aquí van algunas claves. Practicar la escucha activa, registrar esos ensayos, diseñar problemas que no tengan una sola respuesta correcta, renombrar explícitamente los errores como intentos y, fundamentalmente, preguntarse siempre, ¿cómo conecta esta actividad con los 4 sentidos del aprendizaje? Esta cita me parece que lo resume todo de una manera increíblemente poderosa. Cada día, con cada tema, se presenta la misma elección. Esto que enseñamos va a ser un muro que frena o un puente que conecta. La diferencia está en si nos obsesionamos con el resultado o abrimos la puerta al sentido. Y con esto cerramos con una pregunta que ojalá se quede resonando. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría en las aulas, en los sistemas educativos, en nosotros mismos, si el objetivo principal del aprendizaje no fuera llegar a la respuesta correcta, sino valorar, disfrutar y, sobre todo, aprender del viaje hacia el sentido? Ahí queda la reflexión.